Bienvenidos. Este viernes inicia la presidencia de Abelardo de La Espriella en Colombia. El nuevo ejecutivo de Colombia quiere impulsar la explotación de hidrocarburos mediante fracking para solucionar la crisis energética que supone la llegada del fenómeno del Niño y la dependencia colombiana de las hidroeléctricas. La mayor explotación de hidrocarburos ayudaría también a solucionar el déficit fiscal. Pero la tecnología del fracking es resistida por amplios sectores en Colombia, uno de los países con más biodiversidad del mundo. Luis Camacho es pescador desde hace 37 años. Ha visto cómo la explotación petrolera en Barranca Bermeja ha contaminado la ciénaga San Silvestre, en el Magdalena Medio. Hay menos peces, más pequeños y de peor calidad. Según directivos del sector, en la región hay cuantiosas reservas que podrían ser extraídas gracias al fracking. Pero Luis se opone. Es la que recibe todas esas contaminaciones y a nosotros nos complica. Entonces yo no estoy de acuerdo en que se haga el fracking aquí en Colombia. En esta zona, el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella prevé abrir yacimientos para extraer gas y petróleo mediante el fracking o fractura hidráulica del subsuelo. Luis no quiere que sus hijos sigan su oficio. La vida de nosotros se nos complica más porque hemos escuchado que el fracking va porque va, por encima del quien sea, ¿no? Y como te digo, es triste. Es un líquido que tiene tanto poder y dinero para que se beneficien unos cuantos. El fracking divide opiniones en Colombia por su riqueza hídrica y la fragilidad de sus ecosistemas. La producción tradicional de hidrocarburos ya ha generado cientos de impactos ambientales no resueltos, según fuentes regulatorias. El gobierno de La Espriella asegura que no tocará zonas protegidas y defiende el fracking para garantizar la autosuficiencia energética y superar el déficit de gas natural. Yo realmente creo que el fracking se volvió otra vez un tema relevante, más que por el tema energético, por el tema fiscal. Se necesitan inyectarle recursos fiscales al presupuesto general de la nación y el fracking es uno de ellos. Hoy, por ejemplo, para enfrentar al Niño, el fracking no es una solución. El fracking, si digamos el 7 de agosto el presidente electo Abelardo de la Espriella decide activar el fracking, no va a ser una realidad, sino en unos 2 o 3 años más adelante. Para agilizar la implementación del fracking, el gobierno entrante asegura que las nuevas tecnologías permitirán aplicar la técnica sin hacer pruebas piloto, suspendidas durante el gobierno de Gustavo Petro. El experto Camilo Prieto lo considera peligroso. Realizar fracking en Colombia sin tener previamente estudios de prepiloto y piloto, donde es posible establecer la litología, la presión de poro, la fragilidad de la roca y sobre todo algo también muy importante en términos técnico-económicos, la proyección de una curva de declive de producción. No tendría mucho sentido desarrollar esta técnica en Colombia por los enormes riesgos que implicaría para los ecosistemas, incluso para la economía del país. Luis Camacho vio como el movimiento antifracking de Colombia presentó 6 veces al Congreso Nacional medidas para prohibir la técnica en el país, pero los proyectos ni siquiera fueron discutidos. Decidió unirse a iniciativas locales lideradas por Yubelis Morales, ganadora del premio Goldman en el 2026. Hemos investigado nosotras mismas las consecuencias del fracking desde Estados Unidos hasta la Patagonia y siempre encontramos patrones comunes: devastamiento, contaminación, transgresión de derechos humanos, desarmonía social. El nuevo gobierno plantea que el fracking es imprescindible, pero su propuesta podría generar la resistencia de grupos ambientalistas y conflictos con las comunidades afectadas que temen por el agua, la naturaleza y sus medios de vida. Y más allá de Colombia, la explotación de hidrocarburos mediante fracking es un debate abierto en toda Latinoamérica. La evolución de los precios de la energía y el aumento de la demanda de gas llevan a cada vez más países a impulsar su desarrollo para aumentar la producción de hidrocarburos y reforzar la seguridad energética. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió la evaluación de la fractura hidráulica en la presentación de las conclusiones de un comité científico que recomendó continuar los estudios en las cuencas de Burgos y Sabinas Burro Picachos, en el noreste del país. El plan se enfrenta al rechazo de organizaciones ambientales y comunitarias que reclaman la prohibición del fracking debido a sus impactos ambientales y sociales. El empleo en Estados Unidos registró una caída inesperada de 23.000 puestos de trabajo el mes pasado, según publicó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales. Los datos contrastan con las expectativas de los expertos, que pronosticaban la creación de unos 80.000 empleos, una cifra ya relativamente baja para la economía estadounidense,
Según los analistas, la tasa de desempleo se redujo tan solo una décima, situándose en un 4,1%, debido a que parte de los estadounidenses abandonó el mercado laboral. En total, 6,9 millones de personas en Estados Unidos están desempleadas. 1,8 millones son parados de larga duración. Estas cifras cuestionan el discurso de recuperación económica del presidente Donald Trump y suponen un duro golpe para el Partido Republicano justo cuando se prepara para unas elecciones de mitad de mandato cruciales. Pues ya lo ven, son unas cifras muy distintas a las esperadas. Ana Nieto, ¿cuestiona esta debilidad laboral la fortaleza de la economía en un momento de elevada inflación? Pues como mínimo plantea dudas, porque además de esta contracción neta en julio se ha revisado a la baja las cifras de mayo y junio para eliminar 103.000 empleos que se habían contabilizado inicialmente. Estas revisiones dejan la media mensual de creación de empleo en los últimos 12 meses en apenas 34.000 y muestran cómo el relanzamiento del mercado laboral en la primavera pues no ha tenido la fuerza que se pensaba que tenía y desde luego se ha ido debilitando a lo largo de los meses de verano. En julio ha habido desde luego un factor estacional que ha dejado esta cifra en negativo y es el empleo en educación por las vacaciones, pero además el sector de la salud, que es un sector estrella en creación de empleo, ha creado menos empleo que en meses anteriores y curiosamente durante los meses del Mundial, junio y julio, se ha perdido empleo en el sector de bares, restaurantes y hoteles. Hay 83.000 empleos menos que los que había en mayo. La tasa de desempleo ha caído al 4,1%, pero por motivos malos. La fuerza laboral se contrae. Hay 1 millón de personas menos en el mercado laboral. ¿Y en qué situación queda la FED y la posible subida de tasas de interés? Sí, bueno, estas muestras de debilidad del mercado laboral elevan en teoría el impacto negativo que podría tener sobre la economía una subida de tasas que se estaba perfilando para mediados de septiembre para luchar contra la inflación. Pero con el riesgo al alza, pues la FED va a tener que medir mucho y equilibrar mucho la respuesta para rebajar una inflación que es persistente y cuya nueva lectura vamos a conocer el miércoles que viene. Para cuando la FED se reúna en septiembre no solamente habrá más datos de evolución de precios, también se sabrán los detalles del mercado laboral de agosto y todo ello va a ser clave para un momento de mucha complejidad técnica para la autoridad monetaria, que no solamente debe controlar la inflación, también controla el mercado laboral. Ambos necesitan atención y ambos con acciones opuestas entre sí. Hoy el mercado apostaba porque no haya movimientos de tasas de interés en septiembre y por eso lo han celebrado con subidas tanto en el mercado de acciones como en el de bonos. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Y una investigación publicada este viernes por el Financial Times revela que el Banco Central Europeo no estaba informado de la operación llevada a cabo hace una semana por el Tesoro de los Estados Unidos, en la que vendió entre 5 y 10.000 millones de euros para sostener la cotización del yen, comprando esa cantidad en moneda japonesa. De acuerdo a fuentes del Financial Times, la titular del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, mantuvo el pasado sábado una conversación telefónica con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la que le recriminó la falta de transparencia en una operación que afectó la cotización internacional del euro. El Tesoro estadounidense posee un fondo de estabilización cambiaria compuesto por divisas extranjeras como el yen o el euro. La venta de la moneda europea, según le habría comunicado Bessent a Lagarde, no necesita ser informada a ninguna institución, ya que es potestad del Tesoro estadounidense. Pues vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para ampliar este tema con nuestro analista Ezequiel Daray. Saludos, Ezequiel. Una controversia de la que nos vamos enterando poco a poco. ¿Por qué tuvo que vender euros el Tesoro estadounidense y cómo le afecta esta operación a la divisa europea? Bueno, Paco, para esto hay que entender el desastre que es Japón, un país súper endeudado y con un enorme déficit que durante décadas lo financió imprimiendo yenes. ¿Qué pasa? El yen está en el menor nivel en 40 años y no podían permitir que siguiera cayendo. Entonces, el Tesoro estadounidense tenía miedo que Japón, que es el principal tenedor de bonos de los Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, saliera a vender esos títulos para poder financiarse y sostener al yen. Entonces le dijeron, no los vendas que nosotros te ayudamos. ¿Cómo lo ayudaron? Bueno, comprando yenes. ¿Y qué podía usar el Tesoro para comprar yenes? Dólares, pero en ese caso iba a afectar el valor del dólar
y decidió usar euros, afectando el valor del euro, obviamente, hacia abajo. Y lo hizo la Fed, la Reserva Federal, por cuenta y orden del Tesoro. Hay una regla no escrita que los bancos centrales tienen que cooperar y cuando toman estas decisiones, por lo menos informar al otro banco central. Y además, la señal que le está dando al mercado es la moneda de nuestro principal socio comercial, que es Europa, no nos interesa, porque prácticamente ya al Tesoro estadounidense no le quedan euros en sus reservas. El caso, Ezequiel, es que la inconsistencia financiera de Japón no se ha solucionado. ¿Podrían ser necesarias más intervenciones de este tipo? ¿Y cómo afectarían al euro en ese caso? Bueno, van a ser necesarias más intervenciones y acá el problema es que el yen ha sido durante mucho tiempo la moneda en la que los fondos se financiaban, tomaban deuda en yenes a tasa cero prácticamente para invertir en otro lado. Es lo que se llama el carry trade. Bueno, si sube la tasa del yen y si los inversores empiezan a ver que Estados Unidos y Japón manipulan el yen y pierden la confianza, van a buscar otra moneda para endeudarse. ¿Y en qué lugar hay tasas bajas? En Europa. El euro corre riesgo de empezar a ser la moneda de financiamiento del carry trade. Si esto ocurre, se añadiría una gran volatilidad a Europa porque ya la demanda del euro empieza a depender también de un montón de especulaciones y el Banco Central Europeo no podría controlarla. Por eso, ¿cómo lo podría evitar? Tendría que subir las tasas, pero si sube las tasas, afecta a la economía europea. Es un riesgo muy grande y me parece que este fin de semana se cruzó una línea roja de la cual va a ser difícil salir. Gracias, Ezequiel, desde la Bolsa de Frankfurt. Y con esto ponemos punto y final al segmento de economía. Gracias y hasta pronto.